cuestiones de las encuestas políticas. En el año 1972 creé un instituto de técnicas electorales y siempre me he aficionado a esto. No soy un experto, pero he tenido afición. Y a mí no me sorprendió. Quizás el paso de 55, 56 a 58 sí puede haber una sorpresa. Pero yo esto más o menos, bueno, no solo yo, parece que yo era divino. Las encuestas lo estaban dando, todas las encuestas estaban dando más o menos un resultado así. En cuanto a el resultado, el día de la elección, a mí no me sorprendió. Si miramos hacia atrás, sí es sorprendente que haya habido un vuelco tan espectacular, porque Andalucía se había identificado electoralmente con el Partido Socialista desde el año 77, sobre todo desde el 81, después de aquel famoso referéndum sobre la autonomía, e incluso podemos retrotraernos a los años 30, porque en Andalucía, antes de la lucha fratricida que hubo en España, el socialismo no era tan fuerte, el anarquismo lo era más, pero sin embargo la llegada de un ejército rebelde desde África llega por Andalucía, y cuando un ejército quiere ganar una guerra al principio, su capacidad represora siempre es mayor que más tarde. Entonces aquí en los pueblos todo el mundo tenía un familiar que había sido fusilado, y entonces había una enemistad hacia todo lo que fuera a la derecha. Había una especie de muro de contención del voto, que se complica cuando se le dice andaluz, este no es tu referéndum, en el año 81. Entonces había tal identificación, el electorado, con el Partido Socialista, que sí sorprende que ahora de pronto hay un vuelco, ¿verdad? Algo bueno habrán hecho unos y algo malo habrán hecho otros para que suceda esto. Pues vamos a eso. ¿A qué atribuye el vuelco? Porque hoy hemos contado aquí en los medios de comunicación, en este mismo programa, ¿no? Hay quien dice, el éxito es de Moreno Bonilla, porque esconde las siglas del PP y emula los comportamientos que en su día tuvo Manuel Chávez. Hay quien está diciendo, no, el vuelco se debe a que la izquierda está desmovilizada. En realidad no se ha producido un proceso de conservadurismo o derechización, si se quiere, de la sociedad andaluza. Lo que ocurre es que los votantes de la izquierda no tienen interés por participar en unas elecciones autonómicas como estas, ¿no? ¿Usted qué análisis hace? O sea, ¿a qué atribuye el hecho de que Moreno consiga 58 escaños y el Partido Socialista se quede en 30? Cuando hay una diferencia tan importante, no solo porque ahora le saque muchos puntos, sino porque antes era al revés, o sea, el vuelco es bastante importante. No es razonable atribuir la causa a una sola cuestión. No es razonable. Aquí han jugado muchas cuestiones. Ha jugado por una parte que el partido que hizo una alianza con Ciudadanos para poder gobernar, aunque no ganó las elecciones hace 4 años, ese partido optó por algo que le ha resultado muy favorable. Ha sido inteligente, y es que no ha cambiado la forma de gobernar. Ha gobernado igual que habían gobernado los socialistas antes. Recordarán ustedes que en la campaña de hace 4 años el PP decía que había 2.000 chiringuitos que iban a suprimir. No han suprimido ni uno. Y eso le ha ido muy bien, porque la gente ha perdido el miedo que tenía que la derecha iba a ser tal y cual, y eso le ha rentado. Y en definitiva, aunque pueda decirse que había un poco de hipocresía en su acción, que no gobernaba como dijo que iba a gobernar, pero el hecho es que ha sido inteligente. Y luego está la respuesta que ha dado el Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista aquí ha tenido una campaña que yo llamo lastrada. Lastrada, ¿por qué? Pues porque el electorado socialista venía descontento de muchas cosas que se estaban haciendo desde el centro del país, desde el gobierno central. Porque el electorado socialista no entendió, no aceptó bien, digamos, una alianza con el grupo de Podemos, porque eso surge de una moción de censura que fue totalmente legítima, pero que pone en el gobierno a personas que no tienen solvencia para gobernar. Y eso, con una serie de medidas que van apareciendo, que son bastante impopulares, en Andalucía además, sobre todo en los pueblos, hay una gran tradición,
y se va a decirle a los pueblos que no habrá toros, no habrá caza, con 16 años podrán abortar sin atender, sin informar a los padres. Todo eso rechina mucho. Luego hay una, llamémosle, relación de dependencia con el nacionalismo catalán, que en Andalucía es una bomba de relojería. La gente no lo acepta, no puede. Luego se firman documentos con la firma del PSOE, del PSOE y Bildu, y la gente en Andalucía no lo acepta. En fin, que ha habido un lastre muy importante que obedece a otras cuestiones que a la propia elección andaluza. Claro, cuando uno analiza los debates que ha habido en la campaña electoral, yo los he grabado y analizado posteriormente, resulta que tenemos una serie de líderes de distintos partidos ideológicamente muy diferentes, y lo examinas y no hay ni una sola propuesta, ni una sola. Hablaban de entre ellos y usted se va a ir con Vox, no, porque usted lo que tiene relación con Podemos. En fin, hablaban de cuestiones políticas internas de ellos, pero no había una sola propuesta. Claro, todo eso ha opacado absolutamente la campaña, con el hecho de que la gente ha optado, digamos, por la estabilidad. En política la estabilidad es un bien muy poderoso, aunque no es tangible. Eso no, ¿cómo se mide? Son sensaciones. La gente tiene sensaciones de qué es estable y qué no es estable. Y aquí, pues el Partido Popular ha mostrado una cara de estabilidad superior a la que podría ofrecer el Partido Socialista. Los ejemplos que usted me pone de iniciativas del gobierno central, los indultos, los acuerdos con el independentismo, determinadas reformas legales, todo eso al final tiene un responsable, que es el presidente del gobierno, que es quien impulsa políticamente el Ejecutivo y quien decide qué proyectos se presentan o no. En ese sentido, lo que ha habido en Andalucía en buena medida es un voto de castigo a Pedro Sánchez, o por hilar con lo que ahora estábamos hablando en la tertulia. El presidente Sánchez se ha convertido en un problema para las expectativas electorales de su propio partido. Vamos a ver, aquí, como sabe usted bien, en España durante muchos años, desde el año 77, ha habido un sistema que llamaban bipartidismo imperfecto. Llegó un momento en que todo el mundo se puso de acuerdo, era un coro general, a que había que terminar con ese bipartidismo, porque vendría la política limpia, la política nueva, juvenil, y en el año 2015 irrumpen partidos nuevos. Fíjense que irrumpen 3 personas jóvenes a partir del 15, que son Sánchez, Rivera y Pablo Iglesias. Bueno, los tres que iban a revolucionar, a regenerar la política en España, los 3 han llevado a sus respectivos partidos al mínimo electoral histórico, los 3. Por cierto, 2 de ellos ya no están en la política, queda uno, que es Sánchez. Entonces, los partidos han descubierto en España, todos los partidos, no, aquí no se escapa ninguno, han descubierto un truco sensacional, y es que se puede no cumplir el artículo 6 de la Constitución, que obliga a los partidos a tener una estructura y funcionamiento interno democrático. Se puede no cumplir ese artículo mediante un truco genial, que es lo que llaman elecciones primarias, que no son elecciones primarias, por cierto, que son plebiscitarias. Y a partir de ahí, pues la democracia interna desaparece. Y es verdad que entonces la responsabilidad personal juega más que la responsabilidad colectiva, porque el colectivo no tiene capacidad democrática de llevar sus voces. Claro, el señor Sánchez y el señor Rivera tendrán sobre sí la carga de que en 2019 sumaban 180 diputados y no quisieron hacer un acuerdo, cuando muy pocos años antes, habían hecho un acuerdo, que había deshecho el otro de los juveniles, esto que venía a reformar todo, el señor Iglesias. Entonces, a partir de ahí, todo lo que ha venido después, yo creo que es un encadenamiento de cuestiones que no benefician la estabilidad y la democratización verdadera de los partidos y de la sociedad española. ¿Cuánta responsabilidad tienen los que dirigen los partidos? Hombre, la mayor.
no es que sea unipersonal la responsabilidad, pero la mayor sobre todo en un sistema de partidos como que hay ahora en España, en el que la democracia realmente ha desaparecido. Y tener a Vox todo el día en la boca, que es otra de las cosas que hemos visto durante esta campaña electoral, también ocurrió ya en el año 18, pero ahora sí ha repetido este mensaje desde las opciones de izquierdas, este mensaje que decía, si el Partido Popular gana las elecciones, como dicen las encuestas, necesitará tener a Vox dentro del gobierno y eso será lo peor que le pueda ocurrir a Andalucía. Eso al final no ha sido un mensaje contraproducente para la propia izquierda, en la medida en la que muchos votantes, a la vista de los resultados, han dicho, pues para que el señor Moreno no necesite meter a Vox en su gobierno, que tenga él las manos libres con una mayoría absoluta que alcanza 58 diputados. Vox ha Efectivamente, quedado... Sí. efectivamente, visto el resultado, se puede decir, de una manera así un poco provocativa, que la mayoría absoluta al PP se la da el PSOE, haciendo campaña diciendo, cuidado que Vox es el mal y va a tener que ir con él. Entonces la gente ha dicho, pues entonces voto al PP para que no entre Vox. Mucha gente a mí me ha dicho por la calle, gente que desconocida y algunos conocidos, me han dicho, hombre, a la vista de lo que ha pasado, mira, no ha estado tan mal porque al menos tenemos la tranquilidad de que Vox no entra en el gobierno. Y yo le he dicho, esa reflexión la has hecho antes de votar, no ahora. Esa reflexión la has hecho antes y has dicho, oye, para que no esté Vox, voy a votar al PP. Claro, pero eso neutraliza el miedo a Vox Claro. como argumento de una campaña electoral, digo, para las próximas campañas que están por venir, ¿no? Si eso ha ocurrido Claro, sí. en Andalucía. El miedo no es buen sistema electoral. Campañas electorales metiendo miedo a la gente por esto o por aquello, eso no funciona. En política hay muchos errores. La gente cree, por ejemplo, que el cemento da voto. Quiero decir, el cemento, que si hace la carretera de mi pueblo y tal, no es verdad. Que el dinero da voto, no es verdad. Usted riega de dinero para que le voten. Todo eso son invenciones, son leyendas. Lo que da voto es el estado general, la confianza, las sensaciones de estabilidad. Eso es lo que da voto. Y a veces no importa mucho si el que dirige la operación es muy competente o no es muy competente para el momento de la votación. La gente tiene una idea, se forma una idea de un grado de confianza, un grado de estabilidad y vota por eso y no porque le han hecho la carretera o porque le han regado con dinero. Hay muchos errores. Vamos, esta es la opinión de una persona que no es un experto, pero yo he estado en muchas campañas, he dirigido muchas campañas y muchas de ellas con éxito. Pero el gobierno de España, el gobierno de coalición, si de algo presume es precisamente de esto, de asegurar la estabilidad a pesar de haber sucedido en estos últimos 3 años tantas cosas que no habían sucedido antes, por ejemplo una pandemia, ¿no? Había una pandemia, suele decir el presidente, había una pandemia, hemos tenido un volcán, ahora tenemos una guerra en Ucrania y a pesar de eso el gobierno va sacando adelante en el Congreso los proyectos que allí va presentando, unas veces con unos, otras veces con otros, unas veces con Esquerra, otras veces con Bildu, otras veces porque se equivoca un diputado del PP y le salva la reforma laboral. Pero el gobierno al final presume de la estabilidad que le ha dado al país. ¿Usted no cree que estamos en una situación de estabilidad política? Yo hablo de otra estabilidad, no solo de la que resulta votando los proyectos que efectivamente uno puede conceder a un grupo que me dé la votación hoy, otro día concedo algo a otro grupo. Eso se ha hecho y eso funciona y salen adelante los proyectos, pero yo hablo de una cosa mucho más intangible y mucho más importante. Porque claro, estabilidad del gobierno, sí hombre, ahora mismo tenemos una cumbre aquí de la OTAN y hay manifestaciones del gobierno contra el gobierno. Y eso a lo mejor no lo analiza la mayoría de los electores, pero la sensación la tiene. La sensación de un gobierno contra su propio gobierno, eso, aunque no sean muy conscientes de lo que significa, la sensación de que esto no es, que esto no va, eso lo tiene la gente. Y de esa estabilidad no tenemos nada. El hecho de que en cada situación las autoridades nacionalistas de Cataluña estén bombardeando, incluso con insultos al gobierno, y no pasa nada, porque hay necesidad de que voten ese grupo. Todo eso no es estabilidad, todo eso es precariedad. ¿Cómo ve Alfonso Guerra a Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué opinión tiene de
del nuevo líder del PP? Hombre, yo me atengo a los hechos. Tiene experiencia de gobierno, ha hecho, me parece que 4 mayorías absolutas en Galicia, tiene experiencia y tiene un comportamiento exterior mucho más educado que otros. Bien es verdad que desde que ha sido considerado, o sea, elegido como el líder del Partido Popular, ha cometido algunos errores. Claro, sobre todo yo entresaco uno que se fue a Cataluña y empezó a echar flores a los catalanes, en fin, parecía un dirigente nacionalista. Inmediatamente, en horas, en Andalucía, el segundo del gobierno, Bendodo, salió diciendo aquello de que esto es un Estado plurinacional. Todo venía derivado del error que había cometido el señor Feijóo. Tiene que ser más prudente, tiene que pensar algo más lo que dice, porque tiene consecuencias, porque esto en el poder, en la política, la pirámide funciona así. Cuando el de arriba dice algo, los de abajo lo repiten, pero echándole 2 kilos más. Entonces, cuando se da cuenta, pues él tuvo que rectificar a Bendodo, pero en realidad la declaración del representante andaluz vino por la declaración que había hecho el propio Feijóo. Pero más allá de los errores que efectivamente ha cometido el señor Núñez Feijóo, el de confundir la prima de riesgo con el tipo de interés, en fin, esas cosas, más allá de eso, ¿le ve hechuras de presidente de gobierno? ¿Cree que transmite esa estabilidad de la que antes estábamos hablando, ¿no? Hombre, más estabilidad de lo que transmitían los líderes anteriores del PP, no hay ninguna duda. ¿Y más estabilidad que la que transmite el líder actual del PSOE? Bueno, la gestión de la presidencia del gobierno de España no es la gestión de una comunidad. Entonces tendrá que demostrarlo si un día es presidente del gobierno. Sí, ha hablado de la cumbre de la OTAN. Claro, se cumplen este año 40 de la incorporación de España a la OTAN y 40 la primera victoria del Partido Socialista en generales en esta etapa democrática en el año 82. Aquello sí que fue una mayoría absolutísima, más de 200 diputados. 202, sí. 202 de 350. ¿Qué recuerdo tiene Alfonso Gara del referéndum del año 86? El PSOE gana las elecciones, tiene un compromiso con sus votantes, que es someter a consulta de la población si permanecemos o no en la Alianza Atlántica. Cuando se celebra ese referéndum en el 86, alguien que estuvo ahí en el taller de aquella campaña electoral me decía, sí, tuvimos el temor de perder ese referéndum. ¿Eso llegó a suceder, no? Hombre, hay mucha gente que creía que no ganamos el referéndum, muchísima gente, entre ellas el propio presidente del gobierno. Hay mucha gente, pero yo dirigí esa campaña y en el equipo electoral que yo formé había una confianza muy grande en que ganaríamos. Y desde el primer momento yo le dije a la dirección del partido y del gobierno que un mínimo de 10 puntos sacaríamos. Sacamos 13 puntos de ventaja, el sí contra el no. Aquello fue algo muy complicado de hacer. Hoy día todo el mundo dice que convocar ese referéndum fue un error. En realidad el error fue decir, comprometerse a que había que celebrarlo, que fue mucho antes, fue en el año 81. Ese sí fue un error, pero una vez que estaba comprometido a convocar a la sociedad para que decidiera, ya no había otra que convocarlo. Y yo tuve que luchar con algunos que querían volver atrás. Fíjense que cuando se toma la decisión por Calvo Sotelo del ingreso en la OTAN, el partido era partidario de lo contrario, de no haber ingresado. Entonces me encargan una campaña sobre la OTAN y yo, después de mucho estudio con el equipo que yo había formado, pues llegamos a la conclusión de que el eslogan que debíamos establecer es OTAN de entrada no, que era ciertamente una cierta ambigüedad. OTAN de entrada no, pero ¿y de salida? Bueno, pues cuando yo llevo ese eslogan a la dirección del partido, me dicen que no puede ser, que eso no, que hay que decir OTAN no y punto. Y yo les dije aquel día, un día cambiaréis de opinión y entonces con un OTAN no tendremos vuelta atrás. Así que dejadme poner OTAN de entrada no, que ya veremos lo que pase después. Y se confirmó que después, bueno, cambiaron muchas cosas, ya estaba Gorbachev, ya el pacto
de la parte de los países orientales, el Pacto de Varsovia no tenía el sentido que entonces tenía. Luego los Estados Unidos no había intervenido en algún intento de la UA para establecer un conflicto en Canarias. Habían pasado muchas cosas y entonces se tomaba otra decisión, pero aquellos tenía que ganarse, porque si no se ganaba, aquí había un problema. Claro, nos llevamos una gran sorpresa, y es que la derecha absolutamente atlantista decidió que su electorado se abstuviera. Entonces fue el gran error de Fraga Iribarne, que ha hecho que hoy día en Europa todavía no se haya levantado una gran confianza sobre la derecha española en la derecha europea. Claro, tener también atlantista en contra fue muy complicado, pero había que sacarlo y se sacó. Se hicieron muchas cosas en aquella campaña. Por ejemplo, el mitin que dio Felipe González el último día de campaña, fue un mitin en Madrid, se innovó y se vio como algo espantoso lo que hicimos. Y es que por primera vez en el escenario había solo un orador, que usted es mucho más joven que yo, quizás no se acuerda o no lo ha vivido siquiera. Hasta ese día, en los mítines, había una mesa larguísima donde se sentaban 30, 40 personas allí y iban saliendo de la mesa los que hablaban. Entonces, a partir de ese día, el último día de campaña del referéndum, solo una persona hablando. Y aquello se criticó muchísimo. Hoy todos los actos públicos de los partidos políticos son con una sola persona en el escenario. Todos hacen lo mismo que habían condenado a partir de aquel mitin. En fin, fue una experiencia para los que lo vivimos desde dentro realmente apasionante. Ahora es verdad que todos los mítines tienen al orador. Ahora se lleva mucho lo de rodearle de público, ¿no? Que escenarios redondos y que a su alrededor se vea la gente. Poner detrás a jóvenes. Sí, eso también. Poner detrás a jóvenes, siempre jóvenes. Parece que no hay más que jóvenes. Cuando en realidad los actos políticos, los jóvenes es la minoría. Pero solo vemos jóvenes detrás del orador. Sí, sí, está penalizada la edad en los mítines, al menos en la imagen que se quiere transmitir. Sí, sí, sí. Y además el mitin es una cosa incómoda, yo creo, para el que asiste, porque diga lo que diga el orador hay que aplaudirle. Da igual, que estés de acuerdo más, menos o Hombre, nada. si el orador es bueno, se aplaude con gusto. Si el orador es un macarra, entonces no hay nada que hacer. Claro, pero el asistente al mitin puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Sale Sánchez y dice una ayuda de 200 euros, pues se aplaude porque nos parece bien. Pero fíjese, me perdone que le interrumpa, pero es que eso se ha extendido no solo a los mítines, eso ocurre, ¿dónde? En el Parlamento. Cada vez que dice cualquier cosa un orador, los suyos aplauden. Claro, entonces se establece una pugna cuando habla el otro y que aplaudirle también, y todo el mundo aplaude todo, lo cual a mí me parece ridículo. Pero el debate parlamentario ahora es un intercambio de mítines. Sí. Uno coloca sus consignas, se levantan y le aplauden, sale el otro y da igual lo que haya dicho el anterior, coloca las suyas y le aplauden igual. Sí. Es un poco eso. Antes no era así, ¿eh? Eso lo estableció, lo inauguró un grupo que era UPyD, que cuando hablaba su representante siempre le aplaudían. Pero antes de eso, en el Parlamento se aplaudía muy poco, solo en los grandes mítines, los grandes debates de Estado de la Nación, pero ahora es que se aplaude todo. No, que le quería preguntar, porque hay cambios de posición que ha tenido recientemente el presidente del gobierno, que dentro del Partido Socialista también ha habido voces que han discrepado. Estoy pensando en el Sáhara Occidental. El presidente llega a la conclusión, a la convicción de que es razonable que se le reconozca a Marruecos que la propuesta que hacen de autonomía, es decir, de soberanía marroquí del Sáhara Occidental, es la más creíble, la más sólida. Con él, la mayoría del Parlamento en contra, como sabemos. A usted este cambio de posición del presidente del Gobierno de España respecto de un asunto que han ido heredando los gobiernos que ha tenido España y que no se han movido hasta este momento de la posición que marcaban las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Ese cambio de posición qué le ha parecido? Pues mira, a mí me ha afectado personalmente bastante, porque esto tiene una consecuencia lateral que es las relaciones con Argelia. Y es que yo dediqué tanto esfuerzo a rehacer pactos sobre el gas con Argelia, que durante la etapa de Franco, un ministro de Franco había hecho un pacto absolutamente contra España, de manera que se comprometían a retirar una cantidad de gas que en España no se consumía ni en 20 años, y cada año tenía que retirar eso, con una cláusula que decía que lo que no se retiraba se apagaba.
Entonces era un contrato leonino contra España terrible. Yo tuve que pelear y pelear con mucho discurso. Total, que lo arreglamos. Y ahora esta nueva posición sobre el Sáhara con Argelia nos plantea unos problemas graves que no solo se ve en el tema del gas, también en lo que en estos días estamos lamentando de Nador, de la frontera de Melilla. Ahí también Argelia ha quitado el pie del acelerador en el control de frontera y están pasando muchos a Marruecos. Pero en fin, retomando el tema concreto es que, mira, si yo hubiese tenido la idea de modificar la estrategia de política exterior de España mantenida durante 50 años sobre el Sáhara, si en 50 años el Estado está en una posición, a la hora de cambiarlo, tendría que consultar con mi gobierno, con mi parlamento, con mi partido, con la sociedad, pero es que esto se ha hecho mediante una carta personal, dirigida, por cierto, al rey, no al primer ministro. Entonces, esto va a trancas y barrancas. Esto es muy difícil de mantener si no hay una solidez detrás. Al margen de que el asunto del Sáhara en sí mismo es un asunto muy complicado. Los asuntos políticos a veces son muy complicados, pero claro, el que va a la política sabe que los asuntos políticos son complicados. El giro, yo creo que desde el punto de vista de la forma en que se ha hecho, me parece un error grave, porque los cambios en política exterior deben tener detrás una solidez muy grande, un consenso muy amplio, y se ha hecho de una manera muy personal. Y que el presidente describa lo que ocurrió, lo ha mencionado usted este pasado viernes en Nador, en la valla de Melilla, las 23 personas muertas en el lado marroquí de esa valla, las 100 y pico que han conseguido entrar irregularmente a nuestro país. Que el presidente hable de ese episodio como una agresión a nuestra integridad territorial, no como una entrada irregular de personas que en su desesperación pues se saltan las normas para poder llegar a Europa, sino como un asalto violento que agrede o ataca nuestra integridad territorial como nación. ¿Le sugiere alguna reflexión? La primera reflexión, a la vista de lo que se ha podido ver en los vídeos que se han grabado, es que el acto de la gendarmería marroquí es un acto absolutamente inhumano. Ahí ha habido una especie de envoltura, una bolsa de rodearle por detrás para que la gente cayera del monte. Claro, se ha visto las imágenes unos sobre otros, no se sabía si eran muertos o vivos. Claro, es de una inhumanidad tan enorme que seguro que hoy el presidente del gobierno no está contento con su primera declaración. Después ya lo ha intentado modificar, pero no puede estar contento con su primera. Seguramente no tenía todos los datos. Esta cosa en política te pasa un papelito con una nota y estás obligado a decir algo a la prensa. Yo creo que no puede estar contento, porque lo primero que hay que decir es que aquí hay una serie de muertes que han sido más o menos provocadas, indirectamente provocadas. Y eso hay que condenarlo para empezar. Luego es verdad que el tema de la inmigración es un tema dificilísimo. Dificilísimo ¿por qué? Porque Europa, y dentro de Europa España, Europa necesita inmigrantes. Es que los necesita. Es que en Europa no nacen niños. Entonces necesita inmigrantes si quiere mantener más o menos el nivel de vida que se ha venido manteniendo. Pero a la vez, en Europa se rechaza a los inmigrantes. Claro, eso es un dilema que tiene que tener una solución. Y la solución no puede ser otra que aceptar emigrantes, regulando la llegada de emigrantes. Y para eso, en lugar de poner vallas, hay que hablar con los países de origen y llegar a acuerdos. Y eso no se está haciendo. Antes de despedir a Alfonso Guerra, me he dado cuenta de que le he preguntado por Pedro Sánchez, le he preguntado por Moreno Bonilla, le he preguntado por Alberto Núñez Feijóo, no le he preguntado por Yolanda Díaz. ¿Cómo ve a la aparente líder de lo que está a la izquierda del Partido Socialista? Mire, yo he visto un vídeo que me pasaron de la señora Díaz hablando de la patria y la matria, y me he quedado de piedra. Digo, ¿y esta persona quiere liderar algo en España? No, esto es un bluff.
Alfonso Guerra, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y le doy la enhorabuena por su condición de académico de la Academia de las Buenas Letras de Sevilla. Gracias, Alfonso. Hasta una próxima ocasión. Vale, gracias. Gracias. El ex vicepresidente del Gobierno de España y ex vicesecretario general del Partido Socialista. Y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International. ¿Todo preparado para irte de vacaciones? ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita en tu taller First Stop más cercano antes del 31 de julio. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 125 euros gratis en carburante. Además, sorteamos un viaje a Atenas. Viaja seguro al mejor precio. Solo en talleres First Stop. Quiero decirte que si este verano te